Hola, ¿qué tal? Buen día, soy el Doc Pepe y el día de hoy vamos a hablar de el estudio Do Health, el cual es un estudio emergente que nos habla acerca de la longevidad. Fue publicado el 4 de diciembre de 2024 y básicamente nos habla acerca de qué tanto beneficio nos genera la administración de omega 3, vitamina D y ejercicio y qué tanto ralentizan el envejecimiento biológico en adultos mayores según algunos relojes o marcadores epigenéticos. Suena complejo, en realidad no lo es tanto si entendemos algunos términos, como por ejemplo los términos de metilación. Pero antes de ir allá, recordemos un poquito qué fue lo que hicieron en el estudio de Health. Básicamente compararon en pacientes mayores de 70 años qué tanto beneficio había tras la administración de 2.000 unidades de vitamina E al día o también 1 gramo de omega 3 al día y un programa de ejercicio en casa de entrenamiento de fuerza simple de 30 minutos 3 veces a la semana. En el estudio de UGEL básicamente encontraron que la vitamina D por sí sola redujo significativamente el riesgo de cualquier infección en los participantes que tenían entre 70 y 74 años. Además, el omega 3 ayudó a reducir infecciones respiratorias y del tracto urinario, especialmente esto en pacientes masculinos. También en los hombres, la vitamina D contribuyó a una reducción significativa de la presión arterial. Hubo algunas otras cosas que compararon, por ejemplo, la función física, la cognitiva, el grado de fracturas que había y caídas, pero no se observaron mejoras significativas entre la función física medida y la memoria, que también midieron esto mediante algunas pruebas como son el SPPB y el MOCA. Aquí pues no hubo diferencias o mejora significativa entre los resultados de los pacientes que recibían el omega 3, vitamina D y el ejercicio y entre los que no recibieron nada. Tampoco hubo diferencias significativas en la prevención de fracturas ni en el deterioro funcional general. Eso sí, después en este estudio em, realizado en el DUHELP, hicieron otro análisis post-hoc en el cual incluyeron 777 participantes de Suiza, en el cual se vio que el omega 3 solito ralentizó varios relojes epigenéticos. Vamos a ver más adelante qué relojes epigenéticos, que básicamente nos hablan acerca de la metilación a nivel celular, en los cuales se vio que pues sí se ralentizaba el Pheno H, el Green H2 y el Dunenin Pace, y la combinación de omega 3, vitamina D y ejercicio tuvo un efecto aditivo con la reducción estimada del ritmo de envejecimiento, esto que nos daba un envejecimiento de 2,9 a 3,8 meses en 3 años, y por lo cual sobre todo fue significativo con el Pheno H, como aquí podemos ver. Pero suena complejo, pero no tanto. Primero, ¿qué son los relojes o marcadores biológicos que se tienen aquí? Básicamente realizan pruebas genéticas, buscan estos genes, las proteínas y los genes de estas como PhenoH, Green H2, Dunedin Pace, que son marcadores sinómas de metilación. La metilación son modificaciones químicas del ADN y otras moléculas que pueden conservarse a medida que las células se dividen para generar más células. Cuando se produce el ADN, la metilación puede alterar la expresión génica y en ese proceso hay etiquetas químicas denominadas grupos de metilo que se unen a un sitio particular del ADN donde activan o desactivan un gen y de esa forma regulan la producción de las proteínas del gen que codifican. Estas proteínas son proteínas o relojes o marcadores biológicos de segunda generación que ellos ven, nos dan marcadores de metilación que están asociados a distintos factores del envejecimiento. Por ejemplo, voy a sacar aquí el marcador. El reloj de PhenoAge es desarrollado y nos habla de la edad cronológica del paciente y se usa para predecir el riesgo de mortalidad en los pacientes.
el Green Age 2, y de esto que nos habla, que mayor sea un paciente, más factores de riesgo tenga para, pues ahora sí, un desenlace adverso, hay mayor expresión del feno H. Lo mismo con el Green Age, que también es desarrollado en un panel genético, donde este es abundante en pacientes que tienen una historia de tabaquismo y también nos ayuda para ser un predictor de riesgo de mortalidad. ¿Qué otros marcadores fueron medidos en este estudio? El marcador Dunedin-Page, que también es un grupo de 19 biomarcadores que nos hablan de la integridad del sistema orgánico. Y pues todos estos estudios de segunda generación, pues son realizados en proteínas plasmáticas derivados del ADN o del material genético. Y están asociados pues con el estilo de vida, el comportamiento del paciente, también la salud determinada por el ambiente en el que está el paciente, la movilidad, la discapacidad y la mortalidad que tienen estos pacientes. Entonces, básicamente, para hacerlo sencillo, son genes que me hablan de un desenlace, eh, un desenlace adverso en los pacientes. Hay mayor expresión de esto en pacientes que fuman, en pacientes sedentarios con múltiples comorbilidades, con envejecimiento acelerado. También se midieron otras proteínas plasmáticas, como por ejemplo la beta-2 microglobulina, que es un marcador de inflamación, también está asociado a neoplasias y condiciones infecciosas. Y en este estudio se vio que de hecho la beta-2 microglobulina tenía menor expresión en los pacientes que tenían esta intervención. Para que nos demos un poquito mejor la idea de pues, este estudio de genética, que inicialmente pues, parece muy complejo, pero pues si ya sabemos las intervenciones y de dónde salen estas proteínas, ahora ya podemos hablar de cómo hicimos este estudio. O sea, estudio genético en pacientes a los que se les hizo las intervenciones y sin duda también a pacientes que únicamente se les administró placebo para ver el resultado final. Veamos aquí un poquito de cómo se hizo la selección. Pacientes suizos del estudio Duher, fueron 1.006 en total, de los cuales 216 no hicieron seguimiento o simplemente no dieron su aprobación para el estudio genético. De esos, 790 hicieron un estudio epigenético disponible, pero pues se perdieron 6 pacientes porque la extracción del estudio era de baja calidad, también hubo algunas pérdidas del seguimiento y las medidas de seguimiento, por lo cual en total terminaron siendo 77 pacientes, de los cuales 95 tuvieron administración de placebo, 101 se les dio vitamina D, 98 se les administró omega 3, 92 tuvo el programa de ejercicios domiciliario, 95 pacientes estuvieron con vitamina D y omega 3 de manera concomitante, 104 pacientes se les administró vitamina D y se les dio el programa de ejercicios en casa, 95 pacientes omega 3 y el programa de ejercicio, y pues a 97 se les dio los 3 tratamientos. ¿Qué vimos aquí? Hubo una diferencia estadística en la presencia, la prevalencia de los hallazgos de estos marcadores epigenéticos de envejecimiento. Como podemos ver aquí, la vitamina D solita nos daba una reducción de esos marcadores, el omega 3 también, el ejercicio era el que menos nos daba esa reducción, pero como pueden ver, si damos estos efectos aditivos, el omega 3, la vitamina D, aumenta el efecto en la disminución de la disminución de la expresión de estos genes como el gen H. Finalmente, si juntábamos todos los tratamientos y los comparábamos con placebo, veíamos que hay una reducción significativa de la expresión genética del H. Y cosas similares pasaron con el Green H2 y con el Donedin Pace. Sin embargo, con la expresión de Green H y Donedin Pace, vimos que algunas
intervenciones en realidad no nos daban un cambio estadísticamente significativo en la expresión de estos genes. Por ejemplo, el uso de vitamina D solito no me da un cambio significativo en la expresión del Green Edge, pero sí la administración solita del omega 3. El ejercicio solito no me da un cambio en la expresión del Green Edge, pero sí me va a dar un cambio este, la administración de omega 3 más vitamina D, que es bastante similar a la omega 3 solita. Entonces, ¿de qué nos habla? De que el omega 3, la administración sola de 1 gramo diario de omega 3, sí me va a dar una reducción en la expresión de el Green Edge. Cosa bastante similar pasó con la expresión de Donaldin Pace, que me daba que el omega 3 pues, nos da una reducción en la expresión epigenética del Donaldin. Y así con otros marcadores epigenéticos, básicamente era bastante similar con la expresión de estos dos. Pero, ¿qué vamos a ver? Aquí pasa algo distinto con la beta 2 microglobulina. Vemos que el ejercicio comparado con placebo, pues nos va a dar un cambio. Aquí vamos a favorecer un poquillo más a el omega 3 y de hecho el ejercicio va a favorecer la expresión de beta 2 microglobulina. El omega 3 va a favorecer que se reduzca esa expresión de beta 2 microglobulina, pero el programa de ejercicio, como pueden ver, hace que haya un aumento de este marcador. ¿Con qué lo podemos asociar? Pues básicamente son pacientes que hacen actividad eh, física, la realización de actividad física. Al final del día es un ejercicio moderado, generan un esfuerzo a nivel muscular. Entonces, recuerden que la actividad física, aunque sea moderada, genera cierto grado de desgarre a nivel muscular, lisis muscular, y esto me va a derivar en producción de ciertos factores, el aumento de la urea, de la creatinina, que están asociados con el índice de masa corporal del paciente. Entonces, tenemos que una toxina urémica como la beta-2 microglobulina va a aumentar su expresión en la actividad física, pero esto no es de todo malo, porque ya vimos que la actividad física me disminuye marcadores de envejecimiento biológico. Entonces, ¿qué podemos decir con estos estudios emergentes? Sí, la administración de omega 3, un programa de ejercicio y la administración de la vitamina D son situaciones o son intervenciones que pueden intervenir en el reloj biológico de los pacientes. Entonces, favorecen estos estudios a que si demos la administración en pacientes seleccionados, sobre todo en los que no tienen comorbilidades, porque hay que recordar, este estudio se hizo en pacientes principalmente que no tenían comorbilidades. Pues hasta aquí con el video de hoy, espero les haya agradado. Tratamos de hacer este estudio de epigenética lo más accesible posible para ustedes y espero se lleven algo de provecho. Muchas gracias. Bye.